Ardila García. Presente. Arévalo Mariño. Aries Solano. Becerra Carvajal. Presente. Beltrán Jauregui. Presente. Bernal Quintero. Presente. Castillo Moncada. Castillo Moncada. Contreras Aparicio. Presente. Contreras Ladino. Juarán Yandún. Díaz Terán. Hola, Lau, Ah, estoy ella me tratando de escribió, entrar. se está Sí, tratando yo estoy de acá conectar. con ¿Ya? Majo. No, estoy tratando de entrar desde el computador, pero estoy acá con Majo. Ya ingreso desde Teams. Listo, dale. Gracias. Duarte Jaimes. Presente. Duarte Martínez. Duarte Pérez. Presente. Durán Ariza. Durán Ariza. Valen está tratando de ingresar, es que el computador está un poco lento. Listo. Escobar Castro. Presente. Escobar Castro. Presente. Estrada Salazar. Presente. Gamboa. Gamboa Lazo. Gómez López. Presente. Gómez Pérez. Buenos días, presente. Lavarce Sánchez. Presente. Lizaraz Oliveros. Presente. López García. López García. Lotero Londoño. Presente. Marín Guevara. Marín Guevara. Martínez Zuluaga. Martínez Zuluaga. Menéndez, presente. Mogollón Tolosa. Presente. Mora Jiménez. Mora Jiménez. Moreno Rojas. Moreno Rojas. Muñoz Guerrero. Presente. Murillo Rodríguez. Presente. Murillo Rodríguez. Presente. Narváez López. Presente. Navarro Rodríguez.
Presente. Nova Cordero, Presente. Olea Cortés, Presente. Murillo, no se te escuchó. Olea ya, sí, ¿cierto? Sí, presente. Ortiz Ibáñez. Ortiz Ibáñez. Parada Páez. Hola, buenos días. Piedraíta Moscoso. Presente. Piedraíta. Presente. Polo Andrade. Presente. Un momento, por favor. Ramón Flores. Ramón Flores. Reyes Sarmiento. Presente, buenos días. Buenos días. Rojas Ramírez. Buenos días, presente. Sánchez de los Reyes. Presente. Sánchez García. Buenos días, presente. Buenos días. Sepúlveda. Presente, buenos días. Buenos días. Sierra Gutiérrez. Presente. Sierra Gutiérrez. Presente. ¿No se escucha? Súper lejos, pero ya. Torrado Acevedo. Presente. Valencia Gómez. Presente. Vallejo Rosero. Presente. Vázquez. Vázquez Chacua. Y Wilson Chaparro. Presente. Wilson Chaparro. Presente. Listo, profe. Listo, siempre se comienza a pasar lista de asistencia 10, 15 minutos antes de comenzar la clase, a la hora que está pautada. Listo, sí, ¿ok? señor. Tomen en cuenta eso. Listo, sí, señor. Ok, entonces vamos a lo que vinimos. Tenemos hoy un tema que es clase de inmunología 1 y 2, inmunología general. Ya ustedes han visto inmunología semestres previos, las bases fisiológicas de la inmunología, donde las células hay las clonas de células T, células B, las clonas de células indiferenciadas, las células stem cells, ya ustedes conocen esos términos, donde van a producirse una serie de células a través de clonas, linajes celulares, diferentes tipos de células que van a tener a su cargo diferentes mecanismos de defensa, de homeostasis, de equilibrio, de reconocimiento de lo propio o lo no propio del organismo. Y esto nos va a llevar a un estado de tolerancia o intolerancia, un estado de autoinmunidad o un estado de respeto a los componentes propios y no propios del organismo. Entonces, recuérdense, estas moléculas, las interleuquinas, cumplen una función muy importante en todo el sistema de sistema efector de las diferentes vías inmunológicas. Por ejemplo, tienen diferentes células, van a producir estas sustancias, como interleuquina 1, que es la primera interleuquina que se describió hace aproximadamente 30 años. Entonces la interleuquina 1 va a producir
efectos celulares sobre diferentes tipos de células, como es la proliferación de las células natural killer, la proliferación de las clonas de células B, que son las productoras de las inmunoglobulinas. En los timocitos va a producir diferenciación pleomórfica. Ella es una primera disparadora y fue la primera interleuquina que se describió, pero después de ella vienen muchos tipos de interleuquina, inclusive ya sea por la interleuquina 40, si no mal recuerdo. Entonces, también toman en cuenta las citoquinas, los diferentes tipos de citoquinas que tienen efectos de crecimiento sobre muchas de las moléculas. Fíjense, por ejemplo, la lectina, la función de la lectina es muy específica, se secreta en hipotálamo, tiroides, y la acción de ella es básicamente, bueno, esa producción de los adipocitos, los blancos de ella son hipotálamo y tiroides, y fíjense que ella tiene que ver con el control, la lectina tiene que ver con control de metabólico de la grasa, y eso nos lleva a obesidad. Entonces imagínense la importancia que tiene esta serie de citoquinas. Precisamente por eso es que la obesidad es una forma de estado inflamatorio hoy en día. Es parte del sistema inmunológico, no es parte de la estética. Fíjense entonces como diferentes interleuquinas tienen diferentes blancos efectores. ¿Ok? Entonces, muy importante, las interleuquinas van a producir una red de redes al actuar sobre otras células. La CD4 produce las diferentes interleuquinas, y estas diferentes interleuquinas van a interactuar con diferentes blancos efectores, y estos blancos efectores van a producir al mismo tiempo otra sustancia. Por ejemplo, tan importante es la interleuquina 12, que es una interleuquina proinflamatoria sobre la célula T, y esta interleuquina 12 va a producir la liberación de interleuquina 1, actúa sobre la célula T, y esto produce interferón gamma, que es un mecanismo, una molécula que tiene que ver con respuesta ante fenómenos virales. Y, por ejemplo, la interleuquina 4, la interleuquina 5 tiene que ver con respuestas muy inflamatorias. ¿De qué tipo? TH2. Las respuestas TH2 son respuestas inflamatorias de tipo atópico, de tipo alérgico. Por ejemplo, la respuesta de la interleuquina, el STAT6, interleuquina 4, tiene respuestas sobre las células proinflamatorias de la vía de TH2, y esto va a producir la reproducción de interleuquina 4, 5 y 13. Entonces, interleuquina 4, 5 y 13 son respuestas TH2 inflamatorias. Una cosa es un TH1, por ejemplo, interleuquina 21, interferón gamma, interleuquina 9, interleuquina 10, que son respuestas de la vía TH1, que es una vía inflamatoria, netamente inflamatoria. Mientras que la respuesta TH2 es una respuesta inflamatoria, pero de tipo alérgica. Entonces se ha descrito diferentes tipos de moléculas que tratan de bloquear la acción fisiológica que tienen estas diferentes interleuquinas a nivel de sus blancos celulares. Fíjense, esto es una pequeña lista, no me recuerdo, desde el 2019, esa lista ha ido aumentando cada día más, donde tenemos diferentes moléculas sintetizadas de anticuerpos monoclonales humanizados, en lo posible, donde todas estas moléculas van a tener un blanco terapéutico. Por ejemplo, uno de los primeros que salió en el mercado fue Infliximab, que bloquea el TNF-alfa, el receptor de TNF-alfa, y es utilizado en artritis reumatoidea, psoriasis, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, artritis psoriática y erythropoiesis ulcerativa. Adalimumab también tiene su blanco es el TNF-alfa, golimumab o solimumab. ¿Ok? Hay una serie de moléculas que bloquean el TNF-alfa y sus efectos terapéuticos inmediatamente al regular la acción fisiológica de TNF-alfa, tiene acción antiinflamatoria de este tipo de enfermedades que son TH1. El etanercept, por ejemplo, tiene una ventaja sobre los demás de su grupo. El etanercept tiene la ventaja de que, por ejemplo, tiene la menor incidencia de casos de reactivación de tuberculosis, porque TNF-alfa es una molécula que es necesaria para mantener la tuberculosis que está latente en el organismo
a raya. Entonces, al disminuir el TNF-alfa puede aflorar otro tipo de enfermedades como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, el mepolizumab, interleuquina 5, es muy utilizado en asma y en poliposis nasal. Esta mepolizumab, actualmente el INVIMA en Colombia ya lo tiene probado para asma, asma sinofílica, asma rebelde. E inclusive se postula que él puede también ser utilizado para pacientes con problemas de esofagitis eosinofílica. Eso está en discusión. Tocilizumab, interleuquina 6, es muy mencionado hoy en día. Él inicialmente fue escrito para artritis reumatoide, la ARJ, la reumatoide juvenil, el síndrome de la enfermedad de Casterman y espondilitis anquilosante. Pero en los últimos 2 años, este tocilizumab le deja de sonar porque en la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 se utiliza como anticuerpo monoclonal contra esta molécula porque se consiguió que en estado inflamatorio grave de disfunción pulmonar severa está aumentada esta molécula, y esta molécula es un banco terapéutico del arsenal terapéutico que se tiene de los probables blancos terapéuticos del SARS-CoV-2 grave. Hay muchas moléculas, por ejemplo, estoy buscando a ver si consigo una, no consigo el dupilumab, no lo veo por aquí. Dupilumab tiene blanco terapéutico, por ejemplo, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, sobre todo 4 y 13. Es muy utilizado en dermatitis atópica severa, en asma bronquial, en poliposis nasal. Entonces, cada una de estas moléculas que se van sintetizando son anticuerpos monoclonales para diferentes tipos de enfermedades. Entonces es importante recordar a nivel de piel, que es el órgano más intenso que se tiene como un mecanismo de defensa, como las queratinocitos no son simples células que están allí de la parte estética, la parte de mantener la homeostasis, de mantener la barrera contra gérmenes, de mantener una función hidrolipídica de defensa, sino que ellas también producen defensinas en estado normal, que hace que las bacterias que tenemos en la piel no proliferen sino hasta cierto límite y no se vuelvan patógenas para nosotros mismos. En la parte profunda de la piel, en la parte de la dermis, hay una serie de células que tienen que tomar en cuenta. No pierdan de vista las células de Langer, las células presentadoras. Estas células presentadoras, ellas se encargan de que cuando hay una partícula de antígeno o una partícula microbiana llega a penetrar a nivel de pasar la barrera de los queratinocitos, ella, la fagocita, la procesa y la presenta a las células T reguladoras, y estas células T reguladoras van a producir interleuquina 10 y factor de crecimiento de granulocitos. Y esto al mismo tiempo va a incidir sobre las células T de memoria que ya tengan, va a incidir sobre los macrófagos para hacer fagocitosis, va a incidir sobre las células mastocitos que están a nivel de la dermis profunda, que bien son mastocitos que emigraron desde el vaso sanguíneo, y va a producir degranulación de una serie de factores ya preelaborados, entre ellas la histamina, para hacer vasodilatación, va a hacer migración de eosinófilos, van a hacer extravasación de líquido y producir un edema y un estado inflamatorio general. Fíjense todas las enfermedades inmunohematológicas que tiene la piel, desde trastornos papuloscamosos, desórdenes de eczema, desórdenes de urticaria, desórdenes purpúricos, enfermedades vesículo-ampollosas, trastornos de pigmento, desórdenes de la piel, enfermedades autoinmunes propiamente dichas, fotodermatosis, erupciones producidas por alergia a drogas, enfermedades de subcutáneo como el quemado óseo. Inmunodeficiencias tienen mucha manifestación a nivel cutáneo. Entonces, fíjense todo lo que puede conllevar a nivel de piel manifestaciones del sistema inmunológico. Entonces, por eso es que arrancamos como modelo la piel, porque la piel es un micromodelo
de muchas enfermedades autoinmunes y inmunológicas propiamente dichas, de tipo TH2, de tipo TH1. Entonces, ¿qué tenemos con las enfermedades que son de tipo atópicas, por ejemplo? Su prevalencia varía según el área geográfica donde usted se consiga, viendo que la incidencia prevalece más en las ciudades, ¿ok? Dentro del mismo país, en las ciudades hay más pacientes con atopias que en el campo. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la infancia. La más común de todas es la dermatitis atópica. En los niños su incidencia alcanza el 20%, en los adultos puede tener entre 5 y 10%. Realmente son adultos que fueron atópicos en la infancia y vienen arrastrando la enfermedad hacia la adolescencia y continúan hacia la adultez, la misma dermatitis atópica. Es raro, no es frecuente que un paciente haya tenido antecedentes de dermatitis atópica y debute en la edad adulta como atópico propiamente dicho. Factores de riesgo, se habla mucho de los factores de riesgo, sobre todo la parte ambiental, la exposición a alergenos, la exposición a medicamentos, la exposición a alimentos. Entonces, es importante en este paciente la historia familiar. Hace siempre un antecedente de un familiar que ha sido asmático, ha tenido rinitis atópica, ha tenido urticaria, ha tenido algún incidente de alguna reacción anafiláctica a un alimento, a un medicamento. Entonces, es importante la historia familiar de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. La baja exposición a la luz ultravioleta también se dice que incide sobre la actividad de la dermatitis atópica. Una dieta rica en azúcares y ácidos grasos poliinsaturados, comillas chatarra, también incide sobre la dermatitis atópica. Y la gravedad viene dada por ¿qué? La gravedad viene dada por una sensibilización temprana mediada por IgE. ¿Por qué ocurre esto? Porque los pacientes dejan de ser alimentados con leche materna precozmente, no se cumplen los 6 o 8 meses, o debe ser de carácter obligatorio la lactancia materna, y se comienzan a introducir alimentos procesados precozmente al niño. Y en su momento indebido, cada alimento tiene una edad para ser introducido en el lactante menor, en el lactante mayor. Entonces, esa exposición a un alimento de manera precoz, eso va a hacer alteraciones sobre la mucosa intestinal, y la mucosa intestinal es otro órgano inmunológico que tiene que ver mucho con las respuestas TH1 y TH2. Fíjense que como las diferentes comorbilidades que puede llevar un paciente con dermatitis atópica. La dermatitis atópica está muy relacionada con la rinitis y asma, con ansiedad, con depresión, menos relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal, muy poco relacionada con artritis reumatoide, afortunadamente menos relacionada con enfermedades cardiovasculares y muy poquito con linfoma cutáneo. Sin embargo, la asociación de dermatitis atópica va en sentido contrario con diabetes, con glioma, meningioma y leucemia linfoblástica aguda. Recuérdense que estas enfermedades generalmente, sobre todo la diabetes tipo 1, son respuestas TH1. Entonces, por eso es que a la vía inversa. Entonces, ¿qué pasa? Que sinceramente todavía la dermatitis atópica falta mucho por definir cuál es el blanco terapéutico. Porque se dice que hay defectos genéticos que son hereditarios, defectos de barrera de la mucosa, piel mucosas, disjurración inmune de esta barrera, alteración de la microbioma a nivel intestinal, a nivel de piel también se dice, porque se dice que la proliferación de bacterias gram negativas a nivel intestinal, se dice que la proliferación de estafilococos, inclusive las cepas super estafilococos, hace la alteración de las defensinas a nivel cutáneo, los factores ambientales, la exposición a alergenos precozmente. Todo esto va a ser un cuadro de autoinmunidad, y estos cuadros de autoinmunidad nos va a llevar a una respuesta de defensa TH2 muy agresiva. Recuérdense que la alergia no es sino un estado donde el organismo es muy respondón a todo lo que se le estimula. O sea, el paciente pierde su equilibrio de tolerancia a alergenos. Un alergeno, por ejemplo, el polvo casero que contiene ácaros de polvo, bien sea dermatofagoides telonísimos, farina o blomias tropicales. No todo el mundo hace respuesta a esos ácaros en el polvo casero. Los que hacen respuesta
son los pacientes que no tienen tolerancia a los 9, 6 antígenos que contienen estos ácaros. Entonces, ¿qué es lo que es la alergia? Una pérdida de tolerancia. Entonces, fíjense como a nivel de la piel, los defectos de barrera de piel, como la filagrina, una molécula que tiende a estabilizar los queratinocitos, la pérdida de la barrera lipídica, que es importante, y las uniones intercelulares, eso va a conllevar una pérdida de agua y una mayor penetración de los genes y los microbianos. Esto conlleva una disregulación inmune, y esta regulación inmune nos va a llevar entonces a una cascada de deficiencia de ceramidas, de catericidinas, que son la primera defensa contra los muchos agentes infecciosos, por eso que estamos hablando de esas zonas famosas defensinas. Y esto va a poder entonces a llevar que los agentes infecciosos proliferen, disminución de la flora habitual de la piel, y entre estos microorganismos proliferantes se caracteriza el Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus se consigue hasta 90% de los pacientes con dermatitis atípica pueden conseguir el famoso Staphylococcus aureus. Recuérdense que hay una cuestión que ustedes tienen que tomar en cuenta, que estos pacientes pueden tener sitios criptógenos, sitios santuarios, se llama así, sitios santuarios portadores de Staphylococcus aureus, que son las fosas nasales y el conducto auditivo externo. Staphylococcus aureus puede estar allí y de allí colonizar por contacto del paciente con estos orificios naturales el resto de la piel permanentemente. Por lo tanto, estos lugares deben ser tratados con antibióticos adecuados de manera tópica, porque ni siquiera los antibióticos sistémicos logran llegar a esos lugares. Entonces, las infectaciones cutáneas en pacientes, el recién nacido, realmente tiene afectadas las superficies tensoras de las extremidades, la cara, ese eczema en placa, descamativo, eritematoso. El paciente se torna de llanto fácil. El paciente todavía a estas alturas no tiene tendencia a rascarse, porque el pobre no sabe cómo hacer para rascarse. El niño no nace con eso lo aprende posteriormente. Afecta mucho a nivel de cuello, a nivel de la zona de pañal. Posteriormente, cuando el paciente va creciendo, el atópico va creciendo, la dermatitis atópica se ubica sobre todo en las superficies flexurares de las extremidades. Pliegue antecubital, pliegue popliteo, cuellos, muñecas, tobillos, y en las zonas flexurales y en las manos y en los pies. Entonces, es increíble que este paciente dermatitis atópica puede prevalecer los 2 primeros años de vida. Pero fíjense que a los 2 años, 3 años de vida, la dermatitis atópica puede desaparecer. Entra en un periodo de remisión, pero dermatitis atópica va a cambiar entonces a rinitis. Entonces tenemos al escolar, el cual comienza a hacer su debut de rinitis alérgica. Comienza el paciente que es asma bronquial alérgica y hace su debut. Y estos pacientes se mantienen así durante la infancia hasta que llegan a la adolescencia. En la adolescencia, en la adolescencia desaparecen estas manifestaciones y comienza entonces a haber manifestaciones de urticaria, o hay periodos de años que no se manifiestan ninguna atopia, ninguna alergia. El paciente posteriormente adulto comienza a hacer otras manifestaciones de dermatitis atópica, reacciones adversas a alimentos, a metales. Todo eso se llama marcha atópica en conjunto. Entonces vamos a otro polo también tan bueno de respuestas TH2. Vámonos a respuestas TH1. Las respuestas TH1 básicamente se encabezan las inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia siempre hay que sospechar cuando tenemos un paciente que a los 6-9 meses de edad comienza a presentar problemas de infección que son poco habituales. ¿Qué ocurre? El lactante, cuando nace, tiene los anticuerpos de la madre vía placentaria, y estos anticuerpos tienen una vida, sobre todo los inmunoglobulina G, tienen una vida larga. Entonces estos pacientes por 6-9 meses no van a tener problemas de infección. Tienen los anticuerpos de la madre. Pero cuando llega el momento que estos anticuerpos caen en su vida media y son depurados del organismo, el organismo se va a conseguir desprotegido. Entonces, organismos que son por gérmenes capsulados van a empezar a presentar neumonías, sinusitis a repetición, otitis media a repetición. Entonces, estos pacientes, cuando tienen 1, 2, 3 hospitalizaciones
por causa de neumonías a repetición, otitis media, muchas consultas, sinusitis a temprana edad, ya eso empieza a encender las alarmas de que tengamos una deficiencia congénita de anticuerpos. Donde hay también la deficiencia de células T, donde esa inmunodeficiencia por células T, estos pacientes presentan generalmente diarrea, trastornos de crecimiento, hay una falla a la tolerancia los primeros meses de vida. Y fíjense que estos pacientes, cuando empiezan a tenerse cultivos con gérmenes oportunísticos que no es normal que se tengan los primeros años de edad, como Pneumocystis jirovecii, Candida albicans, adenovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, le colocan la BCG y hace reacción cutánea severa local a la inmunización en el lugar de la inoculación de la BCG. Esos pacientes hay que colocarle el ojo y hacer una vigilancia porque el paciente puede tener una deficiencia por células T congénitas. Y aquellos pacientes que en el cuadro hemático tengan una absoluta y relativa linfopenia, también hay que observarlos porque puede ser sospechoso de esta enfermedad. Entonces, en los pacientes con sospecha de inmunodeficiencia es bueno evaluar que estos pacientes pueden tener neutropenia, linfopenia, trombocitopenia o plaquetas pequeñas con cuenta de plaquetas normales. Los niveles de hemoglobina G es importante hacer la secuenciación, ¿ok? E inclusive hacer la secuenciación y pueden pedir la especificidad de hemoglobina G1, G2, G3, G4, donde las más importantes son de la G1 a la G3. La G4 tiene importancia, pero para otro tipo de enfermedades o de seguimiento. Las placas laterales es importante en los pacientes infantes para ver la sombra del timo, que el timo esté presente, o la tomografía sea computarizada de tórax para observar el timo, pero con unas rayos X de tórax usted puede visualizar el timo en los pacientes pediátricos de 2 años o menos de edad. Citometría de flujo para ver las subpoblaciones de CD4, CD3, CD8, las natural killer, la cantidad, pues, porcentaje y qué cantidad tiene poblacional. La medición del CH50 es importante para verificar la actividad del complemento, los niveles de complemento. Y hay una prueba que se llama test de explosión oxidativa de fagocitos, que algunas veces el problema es a nivel de fagocitos y se produce enfermedades características de esta alteración. Entonces, la deficiencia genética siempre se va a hacer en base a la alta sospecha de que el paciente puede tener una inmunodeficiencia genética, congénita, y la confirmación se hace con estudios moleculares a nivel genético. Por eso que el genetista tiene un papel tan importante en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Son enfermedades de alto costo, son enfermedades huérfanas, son de por vida. Al paciente hay que estableciendo, como decir, si tiene deficiencia de inmunoglobulinas, hay que estar colocando la inmunoglobulina que está deficiente por vida. En una minoría de los casos, las deficiencias genéticas no tienen presentación de elementos clínicos y pasa solapada. ¿Okay? Pasa solapada y se puede manifestar en edades tardías. Los pacientes, por ejemplo, con albuminemia del gluten pueden tener una cantidad de células residuales B y pueden tener producción de inmunoglobulina eficiente. Por lo tanto, puede ser que su organismo tenga el límite de las inmunoglobulinas, pero como no se le hacen los estudios debidos y nunca hubo la sospecha por parte de los médicos que evaluaron a ese paciente y tiene muy pocos síntomas y la madre no consultó por eso, sencillamente, por ejemplo, una patología de alfa-hemoglobina de Bruton puede pasarse por debajo. Entonces, tienen muchos tipos de inmunodeficiencias. Este cuadrito es muy útil para saber qué inmunodeficiencias estamos observando. Fíjense que los pacientes que tienen infecciones bacterianas recurrentes severas, que hemos dicho neumonías, otitis media, sinusitis, esos pacientes es muy bueno hacerle descarte, si tiene un defecto de función de las células T, si tiene defecto en la producción de los anticuerpos, defecto en la calidad de los granulocitos o defecto de la vía de complementos. Estos son pruebas que no son tan costosas, son fáciles, accesibles para el médico general. Si el paciente presenta una infección por micobacteria a nivel sistémico,
hay que pensar mucho en deficiencia de células T, algo está ocurriendo, o el defecto está en interferón o interleuquina 12. Si los pacientes tienen infecciones virales severas, hay que pensar mucho en la deficiencia de células T, la producción de anticuerpos o defecto de la granulación, de granulocitos. Cuando se tienen infecciones ya micóticas invasivas, hay que pensar en la deficiencia de células T, o hay que pensar en el defecto de los granulocitos o defectos de interferón y de producción de interleuquina 12. Infecciones oportunísticas igualmente, mientras que la autoinmunidad tiene mucho que ver con todas estas series, inclusive aquí sí se mete el complemento. ¿Ok? El complemento se mete francamente. Fíjense que la deficiencia de complemento, por ejemplo, es uno de los hallazgos que se tiene en pacientes con lupus eritematoso sistémico, sobre todo los pediátricos. Entonces, no es fácil, pero un paciente que tenga cualquiera de estas manifestaciones siempre enciende las alarmas para tratar de verificar si no hay un defecto de inmunodeficiencia congénita a este nivel. Fíjense que estamos hablando de inmunodeficiencias congénitas. Las adquiridas son otro grupo de patologías que no vienen al caso. Entonces, una cosa es una deficiencia congénita y otra cosa es una deficiencia adquirida. Entonces, fíjense que hay muchos síndromes descritos en deficiencias congénitas, ¿ok? Como el Bustos-Aldrich, que tiene un hallazgo a nivel de clínico y paraclínico de plaquetas pequeñas, hay trombocitopenia y eczema. Entonces, un paciente que tenga eczema cutáneo, que parece que fuera atópico, pero tiene hallazgo en extendido de sangre periférica de plaquetas pequeñas y en el hemograma tiene trombocitopenia, el Whiston-Aldrich es algo que hay que descartar. Mientras un paciente que tenga displasia ectodérmica y dientes en conos, hay que descartar que el paciente no tenga una deficiencia del factor nuclear K-beta, o sea, síndrome de Nemo. Menos mal que estas enfermedades son sumamente infrecuentes, por eso que se llaman enfermedades huérfanas. Si un paciente tiene ataxia severosa y telangiectasia a nivel ocular, a nivel de mi cara, hay que pensar en una ataxia telangiectásica. El síndrome de George es más llamativo, más, vamos a decirles, más aparatoso. Un paciente que tenga cardiopatía congénita, insuficiencia del velopalatina, ellos tienen ausencia del paladar duro, tienen hipopatrioidismo, tienen signo de Chivostec y Trousseau positivo. Estos pacientes tienen que descartar un síndrome de George porque tienen un problema de ausencia parcial de timo. Y estos pacientes que, por ejemplo, ya otras patologías son sumamente infrecuentes, como un Schwann-Bodiam-Diamond, eso son ya enfermedades menos frecuentes. Más frecuentes de inmunodeficiencia son Wisdom-Aldrich, el Nemo, ¿okay? La ataxia telangiectásica y el síndrome de George. Esas serían las más frecuentes de inmunodeficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante para hacer este diagnóstico que debemos tomar en cuenta. Primero, la historia clínica, ante todo. El número de infecciones que ha tenido el paciente, el tipo, si han sido hospitalarias, no han requerido hospitalizaciones, el curso de las infecciones, cuántas infecciones tiene en 6 meses, en un año, si eso está incidiendo sobre el rendimiento escolar, la historia familiar, la de presentación, el sexo, porque hay unas que predominan más en varones que en mujeres, el medio de exposición ambiental a infecciones. Entonces hay sospecha o se enciende la bandera roja. Si también hacemos recuentos diferenciales de glóbulos blancos en hemograma, las plaquetas, los niveles de inmunoglobulina G, A, M y E, vemos que hay alteración de los niveles de estas inmunoglobulinas, bien sea una deficiencia de la cantidad de G, la cantidad de A, sobre todo la secretora. La secretora puede ser transitoria en la vida. La secretoria generalmente los dos primeros años de la vida, la hemoglobina A secretora puede estar disminuida a nivel de mucosa y esto se corrige sola. Ella no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, los pacientes con hemoglobina A que permanezcan más de 2-3 años de vida
ya pasan a la infancia con inmunodeficiencia inmunoglobulina, tengan mucho cuidado porque esos pacientes pueden tener predisposición a desarrollar más a edades posteriores linfoma. La inmunodeficiencia inmunoglobulina M tiene mucho que ver con las respuestas virales, las respuestas de bacterias que sean de carácter con polisacáridos. La inmunoglobulina E se puede observar elevada, por ejemplo, en el síndrome de Hopp. Entonces, esa respuesta elevada de IG más bien es un problema inmunológico que va a hacer que el paciente tenga predisposición de inmunodeficiencia. Entonces, también es importante la titulación de los anticuerpos. Si el paciente ha recibido anteriormente inmunizaciones, verificar los niveles de anticuerpos para la vacunación de neumococo o tétano, hepatitis B también. ¿Por qué? Porque como tiene deficiencia de hemoglobina G, de la línea celular de las células B, automáticamente los niveles de anticuerpos están bajos. Si esto más esto nos lleva a pensar todavía más bandera roja y empezamos a pensar, ¿no tendrá este paciente una enfermedad de inmunodeficiencia y hay que someterlo a otro tipo de pruebas y al genetista? Si en el examen físico conseguimos bajo crecimiento y desarrollo de ese infante asociados con las anomalías que hemos dicho de síndrome, la fase de George, el rash cutáneo, la telangiectasia que acompaña a la ataxia telangiectásica, y hay ausencia de tejido linfoide. Muchas veces las madres se alarman porque el paciente tenga adenopatías. La adenopatía es más bien una respuesta fisiológica a cualquier infección bacteriana o viral en las primeras edades de la vida. Eso es algo fisiológico. Más bien una adenopatía significa que hay adenitis, hay respuesta inmunológica. Lo grave es que no la tenga. Si hay un proceso de celulitis, un proceso de otitis, un proceso de sinusitis, el paciente no tiene respuesta, eso sí es grave. ¿Por qué? Porque eso nos hace pensar que estamos también frente a un trastorno inmunoespecífico del sistema inmune. Entonces, todos estos hallazgos en historia clínica, al examen físico paraclínicos, nos va a llevar a sospechar altamente de que el paciente tiene un problema de inmunodeficiencia y hay que derivarlo para comenzar a hacer los estudios. Entonces, recuérdense lo que hemos dicho. A los 6-9 meses de edad, cuando comienza a tener trastornos con infecciones de bacterias capsuladas, neumonía, sinusitis, otitis media, pensar siempre en la deficiencia de anticuerpos congénita. Que tenga el paciente una respuesta pobre de infecciones bacterianas, que tenga una respuesta exagerada a la colocación de la BCG o tenga infecciones severas de gérmenes oportunísticos atípicos. Esto también puede conllevar a la sospecha de inmunodeficiencia de células T congénitas. Y cuando nosotros empezamos a hacer exámenes de evaluaciones paraclínicas y conseguimos alteraciones de penias a nivel de las series blancas, series rojas, serie plaquetaria, con niveles de hemoglobina G disminuidos, o las específicas para los títulos específicos de las vacunas que ha recibido el paciente, ha recibido vacuna para sarampión y observamos que los títulos están bajos, y la placa de rayos X de ese paciente tenemos la sombra tímica disminuida de tamaño y la citometría de flujo nos está dando alteraciones con una medida de CH50 alterada. Todo esto nos conlleva, este paciente puede tener altamente una inmunodeficiencia, hay que derivarlo a un tercer, cuarto nivel para el genetista y para el inmunólogo. Entonces, muy importante todo esto que hemos dicho. Pacientes que pueden tener deficiencia mediadas de células T, pueden tener infecciones a repetición de candidiasis oral, candidiasis respiratoria, ¿ok? Infecciones de hongos micóticas profundas, pueden tener, se le coloquen vacunas de virus vivo atenuado, como por ejemplo un virus vivo atenuado, como por ejemplo polio, como por ejemplo rubiola, y el paciente desarrolla enfermedad, ese paciente hay que tenerle el ojo porque eso no es normal que ocurra. Pacientes que tienen enfermedades virales persistentes de baja patogenicidad como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, también. Una neumonía por neumocitis giroenchi. Oiga, eso no es nunca normal en un paciente pediátrico.
Los anticuerpos, deficiencias de anticuerpos cuando producen infecciones por bacterias capsuladas, que hemos dicho, estreptococo o hemófilos influenza, la neumonía, bronquitis, sinusitis, otitis media recurrente, la enteritis a repetición por Yardia, todo esto nos lleva a pensar que el paciente no tendrá una deficiencia de anticuerpos. Los pacientes que tienden a tener sepsis negativos, que eso es algo sumamente grave, las infecciones oportunísticas, micóticas, sistémicas o infecciones por gérmenes gram positivos, también nos lleva a pensar que haya deficiencia a nivel de la actividad de los macrófagos y los fagocitos. Los demás sí son infrecuentes. Ahí llama la atención los pacientes que tengan deficiencia en el complemento, porque de deficiencia en el complemento hay infecciones repetitivas para gérmenes capsulados y también pueden tener deficiencia a nivel terminal del complemento y ya puede exponer a que tengan infecciones por gérmenes gram negativos, por ejemplo, Neisseria, SCP. Entonces tienen infecciones urinarias recurrentes o neumonías recurrentes por estos gérmenes. Entonces un paciente, por ejemplo, que tiene este eczema a nivel cutáneo, producto de una candidiasis mucocutánea crónica, este paciente es altamente sospechoso, tiene signo de Trousseau-Chigostec positivo. Este paciente se le hace determina los niveles de calcio sérico están disminuidos, se hacen los niveles de PTH para autohormona está disminuido, se hacen los niveles de cortisol están disminuidos y se descubre que el paciente a nivel celular con una citometría de flujo tiene el recuento CD4, CD8, bueno, va muy disminuido y se llega a la conclusión de que el paciente tiene deficiencia congénita de células T. Entonces, pasando otra vez a las enfermedades que son TH2. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en estos días? Bueno, ese seminario se da dentro de las rotaciones respectivas. Estábamos hablando de las urticarias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la urticaria. La urticaria es una enfermedad que se caracteriza por presentar abones, angioedemas o ambos fenómenos a nivel cutáneo, donde es importante que la urticaria no es sino un edema a nivel de la dermis superficial, que palidece, precisamente tiene eritropresión positiva cuando se hace compresión sobre ella, y el prurito tiende a ser debido a la vasodilatación de los vasos de la dermis. El angiodema, en cambio, es más profundo. El angiodema implica ya la piel y la mucosa está más profundamente tomada, hay acumulación de líquido a nivel de dermis reticular e inclusive hipodermis, y tiende a ser más dolorosa que pruriginosa. Es raro que un angiodema sea pruriginoso. El angiodema, propiamente dicho, no hay prurito, lo que hay es dolor o una sensación quemante. Las abones pueden ocurrir con o sin angiodema en la urticaria. ¿Okay? Recuerden que la urticaria aguda es cuando tiene menos de 6 semanas de evolución. La urticaria generalmente puede ser debida a infecciones virales, es autolimitada en el tiempo, no amerita mayor cosa, no amerita mayor evaluación. Puede ser que también puede ser causada por drogas y alimentos, y con evitación sencillamente de esos alimentos, de esos medicamentos, automáticamente desaparece. En cambio, la urticaria crónica sí es un dolor de cabeza. La urticaria crónica es cuando tiene más de 6 semanas y no se ha conseguido una causa determinada que la explique. Esa es la urticaria que hay que estudiar, y esa urticaria es la que decimos, tiene fecha de inicio, sabemos en qué momento apareció, pero no sabemos en qué momento va a desaparecer. Porque la urticaria crónica amerita estudios exhaustivos y extensos del paciente, porque pueden tener muchas causas. No todas las urticarias son de causa alérgica. Hay mucha urticaria que es de causa autoinmune o manifestación de otra enfermedad. Tanto así que la urticaria puede ser un síntoma paraneoplásico de una enfermedad oncológica, como por ejemplo un linfoma. No tiene nada que ver con alergia. Y recuérdense que pacientes que presentan crisis de angiodema sin abones, los niveles de C1 esterasa, o sea, la deficiencia de C1 esterasa
debe ser excluida, porque estos pacientes estamos hablando ya de edema hereditario tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, todos estos pacientes deben ser profundamente estudiados. Entonces, fíjense que la urticaria puede ser aguda o crónica en base a la cronología que dijimos de los 6 semanas, que generalmente la aguda es idiopática o relativa a una infección, está mediada por IgE, mientras que la crónica puede ser idiopática, autoinmune, que la persona esté produciendo anticuerpos bien contra la IgE o contra el receptor epsilon de la IgE. Puede estar relacionada a infecciones inducidas por drogas o inducidas por algún alimento que el paciente esté ingiriendo y haya hecho respuesta tipo TH2. Entonces, recuérdense que este es un esquema sencillo de lo que pasa a nivel bronquial, ya estamos en vías aéreas. Es una respuesta, un esquema sencillo que pasa en el asma, donde en el asma va a haber un aeroalergeno que va a entrar en las vías aéreas, va a hacer interacción con los neumocitos. Estos neumocitos van a transmitir esta partícula finalmente a las células presentadoras. Las células presentadoras van a transmitir esta información a los mastocitos de los árboles bronquiales, liberando en mediadores preformados como por ejemplo la histamina, que va a ser vasoconstricción de la musculatura lisa bronquial. Y los eosinófilos, hay factores quimiotácticos para los eosinófilos, va a ser migración eosinofílica, haciéndose que se prolifere y se exprese en ese bronquio, en esos vasos sanguíneos de los bronquiales, el ICAN1 y la E-selectina, que es específica para hacer mucha atracción de eosinófilos. Entonces vamos a conseguir un tejido, un infiltrado eosinofílico abundante, y vamos a conseguir los famosos cristales de Charcot-Leyden en nivel del esputo, que es una prueba vieja que se hacía anteriormente para caracterizar al asma bronquial alérgica. Recuérdense que el asma bronquial tiene una característica muy sencilla. El paciente hace broncoespasmo en el momento que haya las crisis. El resto de la ocultación pulmonar es completamente normal. Entonces, cuando ocurre estas desgranulaciones, cuando ocurre todo este fenómeno, en ese momento hay broncoespasmo. El resto del paciente de asma, afortunadamente, está libre de los broncoespasmos, libre de sus vías aéreas respiratorias bajas. Entonces, ¿qué traigo colación esta diapositiva de mastocitos? Fíjense todas las interacciones que tienen que ver los mastocitos. Dos moléculas de hemoglobina E se unen a un alergeno o un acteno y ellas van a migrar hasta el sitio receptor para el epsilon 1 para hemoglobina E en mastocito, y eso dispara una respuesta de granulación de mediadores preformados, sobre todo histamina. También entonces, también tenemos la sustancia P, que es algo que se produce a nivel de las terminaciones nerviosas. Recuerden aquellas personas que pueden tener asma bronquial posterior a un estado de estrés, a un estado de ansiedad. También tenemos la molécula C4 del complemento, C5A del complemento. Medicamentos como la codina puede producir, que es un derivado de hidrocodeína que para la tos, y puede producir la granulación de los mastocitos. ¿Qué arma terapéutica tenemos? Por ejemplo, los receptores anti-IgE como omalizumab es un mediador que bloquea la hemoglobina E, e entonces esta hemoglobina E no se puede fijar a estos receptores y automáticamente no pueden traer el chisme del antígeno, que es el aeroalergeno que va a ser el factor desencadenante de la aglomeración de los mastocitos. Igualmente hay moléculas que son antirreceptor de epsilon 1 y entonces se bloquea el receptor para que la hemoglobina E no se pueda anclar. Entonces prácticamente estamos haciendo que el proceso inflamatorio TH2 no se dispare. Entonces recuérdense que un abón es la manifestación cutánea de un edema superficial de la dermis, que puede ser eritematoso, pruriginoso, que puede tener fenómeno de demografismo. Mientras más rascado haya, más se produce lesiones de piel. Entonces tienen que tener diferencia entre la urticaria crónica inducida y la urticaria crónica espontánea. Hay muchas diferencias entre una y otra. La diferencia de urticaria crónica inducida tiene muchas manifestaciones. Pueden ser demografismo, pueden ser al frío, puede ser a presión, colinérgica, acuagénica, que es 1 o 2% de los casos, o vibratoria.
donde la diferencia entre la urticaria crónica espontánea y la urticaria crónica inducida, la diferencia es muy notoria. Entonces, la prevalencia es la inducida es menos frecuente que la urticaria espontánea, crónica espontánea, donde la frecuencia a mujeres y a hombres de la urticaria crónica, tanto espontánea como inducida, es más frecuente en mujeres que en hombres en todo caso, donde el acompañamiento de los jabones es más frecuente en la inducible. El angioedema está más frecuente en la espontánea. No se conocen bien los datos inducibles, donde la anafilaxis está más acompañada hacia la espontánea. En la inducible todavía no se tienen suficientes datos. Entonces recuérdense que un paciente que se les presenta con un angioedema reiterado, que pueda tener o no antecedentes en la infancia de estos angioedemas, que puede tener antecedentes familiares, sobre todo si vienen de las regiones de Ábrego, Ocaña, El Zulia, Villarrosario, Chinácota, que hay clúster genéticos de angioedema hereditario. Estos pacientes pueden tener edema de cualquier parte del cuerpo, sobre todo a nivel de la cara. Es importante porque está cerca de las vías aéreas respiratorias. ¿Y qué característico es el angioedema hereditario? Es un angioedema que se produce de carácter indolente o doloroso, no hay prurito nunca, y puede durar de 3 a 5 días, mientras que el que acompaña los cuadros de TH2, los cuadros alérgicos, desaparece en cuestión de máximo 24 horas, ya desaparece. Entonces es una diferencia grande semiológica entre el angioedema hereditario y el edema que acompaña las respuestas TH2. Donde recuérdense que estos pacientes van a tener entonces alteraciones a nivel de la ciclo, a nivel no solamente del C1 con un inhibidor va a estar disminuido, sino que van a tener también alteraciones a nivel de las ciclooxigenasas. Y estos pacientes, como tienen alteración de las ciclooxigenasas, no deben recibir antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque va a producir una mayor cantidad de leucotrienos, que son moléculas proinflamatorias, y estas moléculas proinflamatorias van a incidir sobre los mastocitos de la piel y va a producir mayor cantidad de granulación, vasodilatación y separación de las células endoteliales, más extravasación de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. De por sí, el angioedema hereditario es un defecto de las bradiquininas, no de la histamina. Por eso que se le hace tanto énfasis que ningún medicamento que sea antihistamínico, ningún antialérgico, ningún esteroide, ni la epinefrina sirven para un caso de angioedema hereditario, porque el problema es de la vía de las bradiquininas. Si usted tiene el C1 con un inhibidor disminuido, automáticamente la respuesta se va a hacer hacia la vía de alteración de activación de plasminógeno, y eso conlleva una respuesta inflamatoria completamente diferente. Este es un caso de dermografismo de un paciente con urticaria crónica. Fíjense que el paciente tiene prurito crónico, y donde él se hace fricción de la piel, se forma automáticamente, se puede casi escribir en esa piel. Con respecto al angioedema hereditario, recuérdense que puede tener angioedema que puede ser con abones, y estos angioedemas con abones, con prurito, con un nivel de C4 normal, eso nos hace un diagnóstico más que todo de urticaria. Mientras que el paciente que se presenta sin abones, ¿ok? Sin abones, con un nivel de C4 normal, esto es extraño. Esto obviamente puede conllevar a estudiar una urticaria más profundamente, y nos podemos conseguir que es idiopática, no tiene causa. Puede ser una enfermedad inducida por drogas, sobre todo los inhibidores del IECA. Puede ser episodios de angioedema con eosinofilia, o puede ser un angioedema hereditario tipo 3, que es muy infrecuente. Mientras que los pacientes que no tienen abones en estos crisis de angioedema, pero ojo, tienen niveles de C4 disminuidos, ese paciente sí puede tener angioedema hereditario propiamente dicho, y hay que descartar que tenga tipo 1, donde el angioedema hereditario tipo 1 tiene un nivel de C1 con un inhibidor disminuido, o puede tener
disminuido el funcional, donde este funcional predomina es en el tipo 2. El tipo 2 puede tener niveles normales de C1 con un inhibidor, pero no es funcional a la molécula. Entonces hay tipo 1, tipo 2 y hay otro variante más de angioedema, angioedema adquirido. Este angioedema adquirido puede tener niveles de C1 con un inhibidor funcional disminuido, C1Q disminuido propiamente dicho, la primera fase de la vía del complemento, de disminución de C4, pero fíjense que este sigue siendo un angioedema. Entonces, los patrones de urticaria generalmente son lesiones que pueden ser disparados por un estímulo físico a nivel de piel. Sabemos que cuando comenzó las lesiones de piel, depende si es agudo o crónica, podemos decir cuándo va a terminar. Generalmente las lesiones de piel de la urticaria alérgica propiamente dicha en periodo de 1 a 24 horas ya desaparecen, no se mantiene. Las lesiones que mantienen de piel con urticaria, con prurito, más de 24 horas, hay que descartar obligatoriamente si no se trata de una vasculitis urticariana. Entonces, el manejo de la urticaria, así a grosso modo, pues a usted no le corresponde un tratamiento, pero sí hay que mencionar que hay que eliminar los agentes infecciosos, los medicamentos, los alimentos que lo estén produciendo, que ellas pueden ser agravados por efectos como el calor, el estrés, el alcohol, las drogas, los AINES, las drogas antiinflamatorias, la presión sobre la piel, que la primera línea de tratamiento son los medicamentos antihistamínicos H1, que otros niveles de medicamentos de segunda línea como los esteroides pueden ser necesarios en ciertos casos y con los tratamientos inmunosupresivos, depende de la respuesta que tenga esos esteroides, pueden recurrir a tratamientos inmunosupresores como metotrexate, acetopina, pero eso generalmente no se ve. Y como omalizumab es efectivo, anticuerpo monoclonal antígeno es efectivo para los pacientes que tengan una urticaria crónica idiopática refractaria a antihistamínicos H1 porque la calidad de vida mejora. Aquí tengo este cuadro donde hago recordatorio de todas las respuestas de tipo inmunológica, donde la tipo 1, que tiene que ver con la alergia a la atopia que hemos hablado, tiene muy implicada la IgE, es una respuesta que se produce de manera rápida, ¿ok? Rápida en cuestión de minutos, en cuestión de minutos, no tanto de horas, de minutos, donde puede tener asma, urticaria, eczema y las células que median esto puede ser mastocitos, basófilos, que tengan en su superficie la hemoglobina E preformada. Mientras que la respuesta tipo TH2 está mediada por IgM y IgG y son anticuerpos dirigidos contra la superficie celular. Y recuérdense que esto prácticamente tiene de mediador también el complemento. Se ven casos de que haya, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmunitaria, es un ejemplo. La tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, también es importante. Esta es ya niveles de donde los anticuerpos se van a fijar a su blanco y esto va a traer los complementos y está muy importante este tipo de reacción ya que se ven enfermedades autoinmunes, ya sea enfermedades de suero, vasculitis encortizante, glomerulofritis, artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico, son modelos de tipo 3. Mientras que la tipo 4 es más elaborada. Ella tiene que ver con las células TH1, TH2, con macrófagos. Entonces es una respuesta, precisamente se llama tipo tardío porque ella se establece en días. La célula dendrítica, ella procesa el antígeno, lo presenta a una célula macrofágica activada. La célula macrofágica activada tiene que tener contacto con la célula T sensibilizada para que ésta produzca citoquinas, interleuquinas y haga una atracción de macrófagos y haga un infiltrado linfomacrofágico en ese tejido que está siendo agredido. Y este es un ejemplo de dermatitis de contacto y lesiones tuberculosas, las enfermedades de Herto, las enfermedades granulomatosas. Entonces, fíjense que desde el tipo 1, que en cuestión de minutos se puede establecer la respuesta, a tipo 4, que puede establecerse en días la respuesta.
Y en medio de esas tiene la tipo 2 y la tipo 3, que son respuestas que pueden establecerse en horas y en días. Entonces, esto es un ejemplo de algunos, no menciona ahí los ácaros, pues ya hicimos mención, algunas de las sustancias que pueden ser alergenos, que pueden producir con frecuencia problemas de anafilaxia. Siendo la anafilaxia un estado de respuesta alérgica exagerado donde hay compromiso de las vías aéreas respiratorias por angioedema, por constrición, hipotensión severa, donde esto va acompañado de taquicardia, taquipnea, ¿ok? Puede haber hipotensión en el paciente, diarrea y vómito. Entonces siempre hay que asegurarse que no haya obstrucción de la vía aérea, hay que corregir la hipotensión, hay que tratar de que el paciente no haga hiperventilación para que no haya una tetania. Entonces, que no se active el sistema vasovagal con todo lo que conlleva de complicación. Entonces, estos son los mediadores, algunos mediadores implicados en la respuesta de tipo TH1, de TH2, perdón, ¿ok? Pero pasa que se llama hipersensibilidad tipo 1, pero es una respuesta TH2, donde todos estos tipos de moléculas ya hemos dicho todos sus efectos que tienen a nivel primario, a nivel secundario, a nivel de la economía de los tejidos. Esto es un ejemplo, una lámina más ejemplar todavía de una asma bronquial alérgica. Recuerden que hay asma bronquial alérgica y no alérgica. Esta es cuando es alérgica, sobre todo en las primeras edades de la vida, donde va a haber una respuesta inflamatoria que se caracteriza por broncoconstricción, degranulación del epitelio bronquial, y las células caliciformes producen gran cantidad de moco. Entonces todo eso nos lleva al cuadro clínico de asma bronquial. Entonces tienen unos ejemplos de mediadas por molécula IgE de carácter agudo, que son propiamente la respuesta tipo 1. Sin embargo, fíjense que hay respuesta mediada por tipo 1 con células. Y esa respuesta, a pesar de que TH2 es una respuesta inflamatoria, propiamente dicha, como la dermatitis atópica y la inflamación gastrointestinal. Y hay una respuesta que son TH2, ¿ok? Que son alérgicas, pero fíjense que se va más que todo a nivel de tubo digestivo. Y a pesar de que son alérgicas, sobre todo inducidas por la leche de vaca, ¿ok? Y mediadas por la TNF-alfa, estas respuestas tienden a ser crónicas y ahí no está la interleuquina, ahí no hay en ningún momento la hemoglobina E, sin embargo es una respuesta inflamatoria alérgica, es una respuesta TH2. O sea, la respuesta TH2 no solamente implica la IgE, puede implicar células más IgE y las netamente celulares. Esto es una prueba de PRIC o prueba de descalificación cutánea de aeroalergenos, un ejemplo de pruebas que se hace para los antígenos que se está estudiando en pacientes con hipersensibilidad aérea, ¿okay? Donde siempre hay que tener en cuenta un control negativo, que viene siendo solución fisiológica, un control negativo, positivo, que siempre es histamina, y la reactividad a los diferentes aeroalergenos que estamos sometiendo al paciente. Todo lo que dé mayor o igual al control positivo, eso es positivo. Por ejemplo, el paciente ha tenido contacto con el polen llano, pero el polen llano con este valor, frente al valor de la histamina, si la histamina está dando 5 por 5 milímetros de diámetro y el polen llano está dando 2, significa que el paciente ha tenido contacto con un polen llano, pero no tiene respuesta de alergia. Mientras que la lana de oveja no tiene ninguna respuesta, están mudos. Pero fíjense que a perro y a gato el paciente no solamente tiene contacto, sino que tiene pseudópodos esa respuesta. Tiene eritema local, tiene pseudópodos, está fuera, no es una pápula, sino una reacción fuera de su lugar, igual que de pluma. Entonces esas reacciones son sumamente elevadas y positivas. Entonces esto es un ejemplo. Traigo esto de la erythroblastoma fetal como ejemplo de la respuesta TH2. Esto es un ejemplo de las diferentes enfermedades de tipo TH3, de respuesta de especificidad de respuesta 3, lupus, artritis reumatoidea, esclerosis, algunas respuestas farmacológicas como nefritis, meningitis, hepatitis autoinmune, monoclosis, paludismo, tripanosomiasis.
Fíjense que hay respuesta de enfermedades infecciosas que pueden tener respuesta de especificidad tipo 1, donde los inmunos complejos se forman y son muy importantes, aunque la causa sea netamente infecciosa. O sea, una simple infección por citomegavirus, por herpes virus, pueden sacar una respuesta de tipo 3. Entonces tomen eso mucho en cuenta, no solamente en enfermedades autoinmunes, sino también en enfermedades infecciosas. Esto es un ejemplo de una respuesta tipo 4, que es una respuesta ya de tipo celular, ¿ok? Donde se puede producir dermatitis de contacto a diferentes antígenos, bien sea tintes de cabello, sales de níquel en las mujeres, ¿ok? Puede haber respuesta tipo 4 a cualquiera de estos gérmenes que están viendo ahí en la lista, encabezando la lista Mycobacterium tuberculare, leprae. Pueden tener hemositis carini, candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans. Leishmaniasis, leishmania cutánea puede producir respuesta tipo 4. ¿Ok? Entonces recuérdense que también hay que tomar en cuenta las comorbilidades. Recuérdense que la alteración de la famosa microbiota que está muy de moda, junto con factores no infecciosos como obesidad, enfermedades cardíacas, aterosclerosis, eso dispara una respuesta inflamatoria crónica en el paciente con la respuesta de interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1, sobre todo la fracción beta y la interleuquina 18, y esto lleva a cambios metabólicos con alteración de la insulina. El receptor de insulina tiende a tener resistencia y eso puede llevarnos a la diabetes tipo 2. Y esto también conlleva a formación de fibrosis. ¿Recuerdan cuando ustedes les reportan un ultrasonido y dicen un paciente obeso diabético, dicen hígado graso? Bueno, adivinen. Eso es la respuesta inflamatoria crónica, puede producir un proceso fibrótico graso, con infiltración grasa a nivel de hígado, y esto puede ser a futuro una cirrosis hepática. Por eso es que es grave que alguien obeso tenga hígado graso. Entonces también estos marcadores inflamatorios crónicos pueden producir crecimiento de vasos sanguíneos, angiogénesis, proliferación celular desordenada, mitosis atípicas inadecuadas, y adivina con qué se relaciona todo esto: cáncer. Entonces también se relaciona con enfermedad de Alzheimer. Entonces fíjense cómo toda una respuesta inmunológica que no tiene nada que ver con procesos infecciosos o con procesos infecciosos que no han sido resueltos, como la placa dental, las bacterias que están presentes en la placa dental, las infecciones pulmonares por gérmenes atípicos, las sinusitis crónicas infecciosas, o un acceso dental. Cualquier proceso inflamatorio crónico nos puede llevar a una inflamación crónica, y las inflamaciones crónicas pueden tener un costo alto. Entonces ya esto es recordatorio de enfermedades autoinmunes específicas para algunos órganos, como el Addison, el Guspastur, la enfermedad de Graves, Hashimoto, la PTI, la diabetes mellitus, la miastenia gravis, el infarto de miocardio. Se dice que algunas veces tienen componentes de anticuerpos, la bronquitis estreptocócica, la esterilidad espontánea en el hombre. Las enfermedades autoinmunes sistémicas como la espondilitis anquilosante, la esclerosis múltiple, la AR, la esclerodermia sistémica, el síndrome de Sjögren, el lúpulo eritematoso sistémico, y todas estas enfermedades tienen autoinmunes. Unas son órgano específicas y otras tienden a ser autoinmunes sistémicas, ¿okay? Que no solamente se van a limitar a un órgano, sino que atacan muchos órganos al mismo tiempo. Entonces, recuérdense esta paradoja donde la tiroiditis Hashimoto, la relación 50 mujeres, un hombre, el lúpulo eritematoso por cada 9 mujeres, un hombre, el síndrome de Sjögren, ahí muchísimo más, la mujer 9, 20 mujeres por cada hombre, la enfermedad de Graves, hipertiroidismo 7, 1, la artritis reumatoidea 3 mujeres, 4 mujeres, un hombre, esclerodermia, relación igual, miastenia gravis, ahí se iguala un poquito el sexo, 2, 3 mujeres, un hombre. La esclerosis múltiple sigue predominantemente en mujeres que en hombres, pero 2 a 1, donde la diabetes mellitus tipo 2 también casi se iguala hombre-mujer. La colitis ulcerativa sí, ataca a los dos sexos por igual, la RSU, hombre-mujer. La miocarditis autoinmune es así.
La miocarditis autoinmune, sobre todo con el virus SARS-CoV-2, se ha demostrado afecta más a hombres que mujeres. ¿Ok? Donde se han conseguido relaciones con diferentes interleuquinas, diferentes respuestas inflamatorias, con ciertas enfermedades, ¿ok? Y lecitinas tipo C son blancos que se están estudiando para futuro producir moléculas que bloquean estas respuestas, estas mediadores inflamatorios para ver si logramos controlar las enfermedades. Fíjense que se sigue citando mucho que las infecciones virales tienen mucho que ver con la diabetes tipo 1, más la predisposición inmunogenética. Las bacterianas tienen que ver con síndrome de Reiter. Las micóticas tienen que ver mucho con una actividad inflamatoria. El tabaquismo tiene mucho que ver con la artritis reumatoidea, las colorantes de telas con la esclerodermia, el yodo, la manipulación de yodo con la tiroiditis. Se dice por allí que el estrés, los efectos psicológicos del estrés tienen que ver con esclerosis múltiple del lupus, eso es difícil de demostrar. Se dice que el estrés oxidativo y metabólico con artritis reumatoidea, la luz ultravioleta sí hay incidencia por la fototoxicidad sobre el lupus. Y los alimentos como el gluten con enfermedad celíaca, el cese de la lactancia materna a nivel de edad temprana con diabetes tipo 1. ¿Ok? Y las famosas mangas gástricas que le encanta tanto a los pacientes, a ciertas pacientes que son obesas, que dicen yo quiero la manga gástrica, yo quiero la cirugía bariátrica con espondiloartropatía. Esto es un recordatorio de las diferentes clasificaciones de inmunodeficiencias. Esto, sinceramente, eso es un doctorado prácticamente que hay que hacer. Pero fíjense toda la variedad de inmunodeficiencias genéticas que hay. ¿Ok? Entonces entramos a las inmunodeficiencias selectivas. ¿Ok? La inmunodeficiencia selectiva de IgA, fíjense que es la inmunodeficiencia más común. La incidencia son 300, 600 nacidos vivos por cada 1000. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no presentan síntomas. En los que presentan síntomas de infecciones a nivel pulmonar, a nivel de sinusitis o gastrointestinales, y hacen que los pacientes hagamos una determinación de su clase de IgA sérica, IgA tipo 1, tipo 2, IgA en saliva, y nos conseguimos con que tienen inmunodeficiencia selectiva de IgA. Estos pacientes, como les había dicho anteriormente, es algo transitorio en la vida. Generalmente hacen a los 2 años, disparan su producción de IgA. Si se mantiene la deficiencia de IgA, estos pacientes tienen más predisposición que la población general a desarrollar enfermedad celíaca, alergia, enfermedades autoinmunes. O sea, hay que hacer el seguimiento. La inmunodeficiencia selectiva, la selectiva de IgG, depende del tipo. Si es tipo 1, su deficiencia va a ser asociada a infecciones recurrentes, ¿ok? Puede tener disminución de las de IG2 y IG3. Esta es la más común, esta es la más frecuente. La IG2, la mayoría tiene asociada la deficiencia de IgA, ¿ok? Y tiene susceptibilidad a infecciones por gérmenes encapsulados como el hemófilos o el neumococos. La IG3 está asociada generalmente a las demás deficiencias de IG1, IG2, IG3 y IG4. La IG4, ella no tiene mayor trascendencia, su deficiencia por los bajos niveles de este anticuerpo. Sin embargo, la IG4 sí tiene importancia su elevación y los plasmocitos que la produzca en una enfermedad llamada enfermedades relacionadas con IG4, como tiroiditis de Rieder, la tiroiditis Hashimoto, la tiroiditis de Cobain, la diabetes tipo 1. Hoy en día se sabe que la diabetes tipo 1 es una enfermedad debida a hipergamulemia IG4, pero estamos hablando de déficit, no de hiper. Entonces, los pacientes que tengan este tipo de enfermedades de infecciones recurrentes graves, que tengan edades mayores de 7 años y los niveles de hemoglobina M o G o A, o los dos serotipos de esta hemoglobina están deficientes para su percentil, estos pacientes hay que estar sospechando que tienen inmunodeficiencia de clases de hemoglobina G. Entonces es algo que enciende las alarmas. Deficiencia selectiva de hemoglobina G, generalmente el tratamiento es sintomático, tratamiento profiláctico y la terapia sustitutiva de hemoglobina endovenosa subcutánea. ¿Ok? Hay que ver si estos pacientes tienen una respuesta adecuada o no a las vacunas de virus
atenuados que se han colocado, generalmente el pronóstico es bueno. La inmunodeficiencia variable común, estos pacientes ya son adultos, están diagnosticados entre los 20 y 40 años de edad, es una incidencia de 1 en cada 10.000, 50.000 habitantes, no hay predisposición que si es hombre o mujer, ¿ok? Los dos sexos, cualquiera de los dos sexos puede ser afectado. La disminución de hemoglobina G por debajo de 2 líneas de deviación estándar por debajo de la media para la edad y al menos una deficiencia en la hemoglobina M o G o cualquier otro tipo nos puede dar el diagnóstico. La inmunodeficiencia puede tener inicio a los 2 años o más de edad y hay que excluir otra causa de hipogamaglobulinemia. El Wistos-Aldrich, que ya lo había mencionado, trombocitopenia con plaquetas pequeñas, volumen plaquetario generalmente menor de 7 hectolitros, hay eczema, infecciones piógenas y oportunísticas recurrentes, aumenta el riesgo de linfoma y autoinmunidad, manifestaciones a recién nacidos, algunos casos, no siempre, la hemoglobina M disminuida, la hemoglobina G normal, la E y la A ligeramente aumentado. Entonces tú tienes un paciente con manifestaciones cutáneas que puede tener hemoglobina M disminuido con una G normal y una E y A aumentada con una trombocitopenia o plaquetas pequeñas, hay que hacer el diagnóstico obligatorio de Wistos-Aldrich. La ataxia telangiectásica ya es más llamativa todavía porque el paciente presenta una ataxia telangiectásica, telangiectasia oculocutánea, infecciones recurrentes como otitis y neumonías. Estos pacientes tienen alteración a las radiaciones ionizantes y falla de reparación de DNA de los caracterinocitos, por lo tanto también tienen problemas a nivel de los receptores de linfocitos T y la hemoglobina de superficie de los linfocitos B. Por eso la ataxia telangiectásica entra dentro de las inmunodeficiencias. El paciente que les había mencionado, hipergamaglobulinemia E, la prevalencia es menor de 1 por cada nacido vivo, o sea, bajísima la incidencia. Es autosómica dominante, hay alteración de la actividad de las células mononucleares, los pacientes presentan dermatitis pruriginosas, infecciones profundas de piel, la fascia es tosca, hay asimetría facial, frente prominente, puente nasal ancho, punta de nariz es muy carnosa, pronatismo leve. O sea, la fascia es característico del paciente de síndrome de Hopp. Hay aplastamiento de las vértebras lumbares sacras, osteoporosis, fracturas, escoliosis, retraso de atención primaria, hiperlasitud de las articulaciones y las infecciones bacterianas más frecuentes en ellos son estafilococos aureus y estreptococcus pneumoniae. Entonces, los criterios para hacer un diagnóstico de hipergamaglobulinemia E, tenemos los diagnósticos clínicos, los criterios del Green-Bacher. Cuando tiene un corte de 40 puntos, ese corte hay que tomarlo como probable con 20 y 40 puntos, menos probable o improbable con menos de 20 puntos, eso no es un síndrome de Hopp. Pueden tener valores aumentados de hemoglobina E por encima de 2.000. Recuerden que esto es por encima de 2.000 es algo relativo porque un paciente con una patología de atopia puede tener más de 2.000 también, una bronquial alérgica, una dermatitis atópica. Sin embargo, estos pacientes tienen niveles de hemoglobina G, M y A normales. En ellos es importante los cuidados de piel, los antibióticos profilácticos tópicos y el manejo temprano del paciente. Esto es un ejemplo de cómo la diabetes con su hiperglicemia puede producir vía de glicosilación, vía de polioles, estrés sedativo, alteración de la inmunidad innata con incremento de las citoquinas inflamatorias, aumento del infiltrado linfococitorio, deficiencia de mecanismos de ataque a las bacterias y hacer entonces, ¿por qué será que los pacientes diabéticos tienen más predisposición a desarrollar infecciones urinarias, infecciones de piel que el resto de las pacientes? Ahí tienen la respuesta. ¿Ok? Esto es un ejemplo de las respuestas de tipo de hipersensibilidad que hemos dicho anteriormente. Para complicar un poquito más la cosa, se dividen en tipo 2A, que están mediadas por IgM, IgG y complementos, como el síndrome de Dupasto, tipo 2B, los anticuerpos que estimulan o bloquean funciones celulares como miastenia gravis. Tipo 3, que son las medidas por inmunocomplejo, ya hemos hablado bastante de ella, vasculitis. Tipo 4A, que están mediadas por linfocitos Th1 con activación de macrófagos de la diabetes tipo 1, dermatitis de contacto. La tipo 5, tipo 4B, que puede estar mediada con infiltración eosinofílica
y predominan los linfocitos con sensibilidad TH2 con esofagitis eosinofílica, la más persistente. La tipo 4C, que puede tener afectación a nivel cutáneo con linfocitos T citotóxicos, y un ejemplo es el NET, la epidermolysis necrotizante tóxica. Y la tipo 4D, que la tipo 4D puede tener la inflamación mediada por linfocitos y tiene muy baja frecuencia este tipo de enfermedad. Entonces recuérdense que hay enfermedades que pueden tener manifestaciones sistémicas, manifestaciones órgano-específicas dentro de enfermedades autoinmunes. Bueno, y eso es algo que quería compartir con ustedes hoy. ¿Listo? O a título de información, otra cuestión que quería compartir con ustedes es dudas que hay con respecto a... Ya les coloco aquí un segundito. Un segundito, ya voy. Dudas con respecto a los grupos de rotación. Yo creí haber pasado, ahí está. Comparto pantalla con ustedes. Haber pasado una nota aclaratoria tanto a los docentes como a los estudiantes, una nota aclaratoria acerca de los grupos de rotación. Tomo de ejemplo el grupo que rotó conmigo. Conmigo iniciaron el grupo D, desde Martínez Laura hasta Martín Narváez. Este grupo rotó conmigo 4 semanas. Acaba de terminar su rotación el grupo C, que va de Estrada hasta Marín. Viene conmigo el grupo B. El grupo B va a rotar conmigo 2 semanas, ya tiene sus tareas asignadas en la plataforma y va desde Contreras hasta Escobar. Entonces, fíjense que los grupos van descendiendo. Empecé con el grupo D, viene el C, viene el A, viene el B, viene el A, posteriormente viene el F, después del F viene el E, viene el C, el D, y repite el C conmigo finalmente otra vez. Igualmente con cada docente. Cada docente, el primer docente de la lista, rotan son los grupos, no los docentes. El primer docente de la lista es el profesor Luis Ramírez. El profesor Luis Ramírez rotaron el grupo A, acaban de terminar de rotar el grupo F, viene el grupo E con él, el grupo D, el grupo C, el grupo B, el grupo A y repite el grupo F, una pasantía con ellos. Entonces yo no sé por qué ustedes no logran entender que estas son rotaciones de 2 semanas y van en este sentido. ¿Ok? Que esta rotación esta fue, creo que hasta el día 6 de agosto. Esta fue del 9 al 20 de agosto. Que esta rotación va del 23 de agosto al 3 de septiembre y así sucesivamente. ¿Ok? Rotaciones cada 2 semanas. ¿Entendido? Entonces, cada uno de ustedes pertenece a un grupo y esos grupos van rotando por letras, ¿ok? Cada 2 semanas. ¿Preguntas acerca del tema? ¿Preguntas acerca de las rotaciones? Doctor, qué pena. ¿En qué bibliografía de pronto podemos leer respecto inmunológico? Porque en la Argente y en Sevilla no está. ¿Qué bibliografía podemos recomendar? Ok, yo voy a subir una bibliografía adecuada. ¿Ok? Yo se la regalo. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Mary Duarte preguntaba cómo se llama la prueba. ¿Cuál de las pruebas que hemos hablado? ¿Hemos hablado de tantas pruebas? Profe, la de hipersensibilidad donde nos comentaba. Ah, ya, que se hacían en el brazo, las que se hacen en el brazo, en la piel, no solamente en el brazo. En pacientes muy pequeños que son pediátricos se lo hacemos en la espalda. Se llama prueba de descalificación o prueba de prick, ¿ok? Epidérmico. Ah, y ok. la palabra prick en inglés significa pellizco, porque eso es apenas en la nivel de la epidermis, apenas se hace una micro ruptura de la epidermis para que el antígeno pase a la dermis, Eso no debe ni de sangrar, porque si sangra, si una micropunción sangra, yo enseguida le voy a decir, hey, usted está en dermis reticular, porque rompió los vasos sanguíneos, porque no hay vasos sanguíneos en la epidermis. Significa que usted me rompió y me pasó mucho más profundo. Eso no debe ocurrir.
Lo que usted hace con la lanceta, porque es la punta de una lanceta, es retiro apenas superficial de la epidermis, para que el antígeno entre a la dermis superficial y ahí las células presentadoras tomen el antígeno, lo procesan. Eso es algo tan rápido que en 20 minutos ocurre, 15, 20 minutos ocurre. Las células presentadoras que están previamente sensibilizadas toman el antígeno y se lo llevan a las células efectoras como los mastocitos de la piel, los basófilos que están allí acumulados y producen degranulación de histamina. Y la granulación de histamina produce vasodilatación y produce atracción de más basófilos y eosinófilos y produce una respuesta inflamatoria local, que es lo que usted está viendo con el Avon. El Avon es una manifestación de qué tan alérgico, qué tan sensible, qué tantas células están sensibilizadas a ese antígeno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quedo pendiente entonces a hacerle el curso de esta semana, hacerle llegar la bibliografía. ¿Listo? Con respecto a las preguntas del parcial, ya los docentes tienen en sus manos las dudas, están haciendo las revisiones respectivas. Cuando tenga respuesta de ellos, ya se las hago llegar. ¿Listo? Ah, por cierto, ¿dónde están las notas de la primera y segunda rotación? En primer lugar. En segundo lugar, el profesor Luis Ramírez me hizo llegar ya las notas de sus grupos que tuvo, o sea, grupo A y grupo B, si no más recuerdo. Plataforma, igual que el semestre pasado, no me está dejando subir las notas. Tengo que comunicarme con los profesores Laguado y el profesor Palma, porque el semestre pasado también hubo el mismo problema. Plataforma no permitió subir las notas del primer corte. ¿Oyeron? Se subieron extemporáneos. Vamos a ver si el doctor Laguado y el doctor Palma me logran colaborar con eso. Se subieron muy extemporáneas las notas del semestre pasado, por plataforma no identifica el usuario. ¿Listo? Ya es un problema de plataforma de la universidad. No soy yo. Yo tengo las notas ahí acumuladas y quiero subirlas, pero no me deja plataforma subirlas. Eso ya se habló la vez pasada. Vamos a ver que este semestre no sea igual. Bueno, estamos atentos entonces. ¿Ok? Esta tarde tienen reunión conmigo el grupo que rota conmigo, ¿no? Por cierto, creo que es el grupo B, ¿no? Doctor, teníamos programado según el Teams para mañana. Para mañana. Y hoy. No nos apareció en el Teams. Sí. Seguro que no les apareció. Déjenme buscar un etico al Teams. Un segundo. Sí, señor. Está programado hoy a las 9 de la mañana. Ah, bueno, listo, sí, señor. Y para mañana también, a las 2 de la tarde. Okay. Y hoy también. Hoy a las 9 de la mañana. Nada más que hice mención de eso. Bueno, que pasen buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que estén bien.